Buenas tardes, a nombre de Universidad CEDIM, le damos la bienvenida a nuestro webinar. Mi nombre es Miguel Fuentes, director de la carrera de Diseño Gráfico y Mercadotecnia Estratégica, y me acompaña Héctor Dávila, coordinador de carrera, así como ustedes saben, a nuestro invitado, a nuestro speaker, Esteban Ibarra. Héctor me va a permitir leer una pequeña bio de su trayectoria. Es diseñador gráfico y docente argentino, desarrolla proyectos de identidad visual y otras aristas del diseño. Por más de 15 años y haciendo foco en lo conceptual como punto de partida para cada proyecto, se involucra desde la gestión de las marcas, dándole voz y nombre, hasta el desarrollo visual integral de marcas chicas y medianas. En simultáneo, ha llevado adelante proyectos personales y ha sido invitado como conferencista y docente en distintas ciudades de Argentina, Chile, México y Colombia. Su trabajo relativo al diseño de logotipos forma parte de diferentes publicaciones como los logos de la editorial alemana Gestalten, el libro From Type to Logo de Visionary y The Book of Design de Network. Su espíritu inquieto lo llevó a crear en el año 2009 su propio espacio, escuela especializada en diseño, llamada Virgen, siendo pionera en su tipo en Argentina, recibiendo año a año a estudiantes y docentes de distintas latitudes. Actualmente desarrolla en paralelo su carrera como docente en la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires, Argentina. Y también cabe aclarar que ya tuvimos el gran honor de tenerlo en nuestras filas como maestro invitado internacional. Y pues bueno, muchas gracias Esteban por estar con nosotros y te cedo la palabra. ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal a todos? Bueno, la verdad, para mí un placer, Miguel, que me convoquen para esta oportunidad. Extraño mucho estar allá en Monterrey y comer de la manera que se come en Monterrey. La verdad, cada vez que suena en mí la palabra México me genera algo muy especial porque es un país al que le tengo mucho aprecio. He tenido la posibilidad, gracias a mi trabajo y a eh, la posibilidad de viajar, de conocer varias ciudades de allá de este tan glorioso país y volvería una y otra vez y repetiría las mismas ciudades y todas las ciudades que conozco de nuevo una y otra vez porque siempre hay algo nuevo para descubrir. Así que bueno, esperemos que esta visita, entre comillas, sea muy amena para todos y todas. Y bueno, gracias por la cantidad de gente que se sumó. No tengo tantos parientes en México, así que estoy muy feliz de que haya ahí seres humanos del otro lado. Eh, Acá son las 7 de la tarde, así que vamos a empezar. Entiendo que la dinámica es que yo voy a hablar un poco de mi proceso creativo y de cierta manera de encarar los proyectos. Y después vamos a ver un par de casos de estudio. Eh, Voy a tratar de hablar lo más neutro posible y lo más pausado posible. Si hay alguna palabra que no entiendan, al final anótenla y yo se las puedo decir. Si es alguna mala palabra, no se las voy a repetir. Eh, pero bueno, cuando quieran, si quieren, le damos inicio a esta aventura, Miguel. Y adelante, por favor. Y les recuerdo nada más al final, o si quieren ir escribiendo sus dudas o preguntas en el clic de preguntas y respuestas, chicos. Adelante. Excelente. Bien. Bueno, como bien me presentó Miguel hace unos minutos, soy diseñador gráfico. En algún momento quise ser creativo publicitario. En el momento que estaba como muy en auge ser publicista y andar en Mini Coopers y demás. Eh, Sentí que esa vida era interesante, que había algo ahí en las ideas, en la escritura, en la redacción, algo que a mí me llamaba la atención. Finalmente desistí y volví como al diseño. Eh, Comencé siendo diseñador o estudiando diseño simplemente porque alguien me dijo que dibujaba bien. Yo era el que hacía las banderas de mi colegio, las portadas para carpetas y para cuadernos y demás de mis compañeros y mis compañeras. Y con el tiempo me di cuenta que después no dibujé tanto como me dijeron que iba a hacer. Eh, Así que fui entendiendo con el tiempo que esta era una carrera como un poco más profunda y que no solo dibujar era algo que me iba a sostener en ella.
Y parte de lo que quiero hablar hoy es de eso, de cómo cada uno va encontrando su propio recorrido, cómo entiendo que los recorridos son más interesantes y más importantes que, que el resultado final, ¿no? Que la llegada. Siempre siento que tal vez mi obra, que se suena muy artista, mi obra, que todos los desarrollos que yo llevo adelante tienen como mucho más vínculo con cómo se transita el proyecto que cómo se termina el proyecto. Y en ese transitar, me parece que eh, un poco la idea de hoy en día y de las marcas y de nosotros como diseñadores, diseñadoras, comunicadores, en líneas generales, es tratar de cambiar esta línea que teníamos desde tiempos ancestrales, ¿no? Donde nos ubicamos como el emisor y el receptor, y en el medio hay un mensaje, y simplemente somos mensajeros o mensajeras de algo que alguien tiene que decir y no sabe cómo. Eh, yo entiendo que ese mensaje hoy en día se traduce en una historia, ¿no? Si yo hoy a toda la gente que está acá, no sé, estas 100, 200 personas, le bajamos un brief, ¿no? de un producto, seguramente haya 200 maneras distintas de contar esa historia, ¿no? De transmitir ese mensaje y de contar esa historia. No hay una manera única y un poco de eso va a versar hoy la charla o este webinar. En ese trayecto fui descubriendo que todos los proyectos, o por lo menos como yo encaro los proyectos, se ven atravesados por tres aristas o tres variables que se van ecualizando en cada proyecto. Esto lo tomé de las señales de tránsito, obviamente, las señales que tenemos todos a la mano y al alcance de cualquier ser humano. Eh, Tenemos la zona más cuadrada, por decir una manera, generalmente la zona informativa en una señalética es un cuadrado con tipografía blanca, helvética, muy probable. Eh, ya no está tan de moda la helvética, ¿no? ¿Se acuerdan cuando solo diseñábamos con helvética blanca sobre fondo negro? Y otra de las variables que puede ser también tomada de la señalización y de la vía pública es el círculo y el triángulo, ¿no? Como alerta. Entonces yo entiendo que todos los proyectos se atraviesan por estas tres variables, que es la razón, la emoción y lo personal, la atención, ¿no? En la razón tenemos todo lo que nos ofrece el cliente o el producto o lo que sea el proyecto que estemos atravesando. Tiene que ver con la funcionalidad, el target, la materialidad, las características, la estacionalidad, un montón de cuestiones que son duras, que son datos duros, completamente rígidos, que nosotros no podemos eh, gobernar, ¿no? La emoción tiene que ver con esos códigos, valores y demás adjetivos que a veces el cliente intenta ponerle a su proyecto. A veces son reales, a veces son un poco más inventados. A veces nos toca a nosotros asignarle esas propiedades. Y lo personal tiene que ver con la mirada de cada uno y cada una de nosotros que tiene sobre ese proyecto, ¿no? Por más que el proyecto sea frío o sea más racional, siempre nosotros vamos a tener una mirada sobre ese proyecto, sobre esos datos, sobre ese brief, sobre esa cantidad de material y contenido que tenemos que desarrollar y poner en marcha. Entonces, cada uno de los proyectos se va, según mi punto de vista, y algo que no es que es un método que estuve desarrollando ni nada, simplemente lo bajé a tierra. Eh, Cada uno de estos proyectos se va ecualizando y algunos tendrá más preponderancia el cuadrado, otro más el círculo y otro más el triángulo, ¿no? Se van moviendo como si fuesen instrumentos musicales, como si fuesen piezas de un escenario. Y en ese escenario se moverán los datos duros, los datos más emocionales y la parte del triángulo, que es a veces la que más me interesa, que es donde entra lo que yo traigo, ¿no? Lo que yo traigo desde la cuna. Eh, Porque tal vez si ese triángulo se vuelve muy preponderante con respecto y por sobre los otros, ¿no? Sobre las emociones y sobre lo racional de cada proyecto, tal vez se transforma en un capricho, ¿no? Se transforma simplemente en algo que quiero poner ahí y ya. Eh, entonces, ese capricho, esa exacerbación del capricho, ¿se transforma en un estilo, en definitiva? Estamos tan preocupados y preocupadas por encontrar un estilo personal. ¿Cuál es el estilo, no? Seguramente
todos y todas acá en algún momento nos preguntamos eso, ¿no? ¿Cuál es mi estilo personal? ¿O de dónde viene lo que hago? ¿O por qué lo hago? ¿Cómo lo definiría? Bueno, son cosas que nos van atravesando y yo creo que este triángulo amarillo es el que va a regir un poco de acá al futuro para tratar de entender de dónde viene lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. En lo personal voy a hablar un poco de mí. Siempre estuve como muy preocupado en esta búsqueda del estilo. Tengo un gran cariño por la música autóctona argentina, el folclore, el tango y demás, los distintos géneros folclóricos. Y me pasaba que cada vez que yo diseñaba sentía que diseñaba muy suizo, ¿no? O muy alemán, o muy europeo. Y hasta por momentos me daba como un conflicto interno. Es decir, cómo yo que soy latino estoy diseñando tan, tan de una manera, con una visión tan europeizada, ¿no? Mucho tuvo que ver las influencias que me hicieron bajar desde mi educación, mi formación, o mi deformación. Y con el tiempo fui entendiendo que había algo a mí en la mirada un poco más profunda y más en cuestiones que tienen que ver con la geometría, tal vez, la forma simple, las formas pregnantes, que van y atraviesan cualquier cultura, no es solo una cuestión europea o una cuestión rusa, soviética, alemana, etcétera, sino que siento que hay como muchas cosas ahí dentro también de la cultura latinoamericana que se puede absorber, ¿no? Dentro de estas influencias, sí, hacia la izquierda tenemos la arquitectura soviética, es algo que me apasiona y que me seduce mucho. En el medio tenemos unos trajes hay gente desnuda, no están de trajes, están vestidos. Es una tribu muy del sur de Argentina, los Selknam, y cuando descubrí esto sentí que había algo ahí muy interesante, ¿no? Desde lo morfológico, lo plástico y demás. Parece un video de David Bowie, parece algo como muy contemporáneo, pero esto es de hace del 1700, 1800. Y bueno, hacia la derecha está cuestiones que me atravesaron cuando distintos viajes a México, el museo ahí de antropología que no te deja salir, que como entras a la mañana y te vas de noche. Eh, y otras influencias más cuando fui descubriendo el diseño japonés. Hacia la izquierda tenemos a Iko Tanaka, que me parece muy sexy, su manera de trabajar las formas, ¿no? La sutileza de los planos, los colores, lo cromático, esta cuestión siempre tan equilibrada del diseño japonés, que también se ve esa geometría reflejada de una manera un poco más exuberante hacia la derecha, ¿no? En algo como mucho más conocido, pero que hay algo ahí también en lo geométrico, en la precisión, en lo asimétrico, que no es Europa, que es latino, y que a mí, después de tener este conflicto interno de cuál era mi estilo, me reconfortó mucho el poder viajar a países como Ecuador, Perú, México, sobre todo, en donde encontré que todo mi ojo puesto en la búsqueda de las formas geométricas también las podía encontrar en Latinoamericana. Eh, y como influencia también bastante extraña, pero me parece interesante poder tener influencias que vayan más allá del diseño, ¿no? No solo consumir diseño para diseñar, sino poder tener seres humanos o no, o perros o lo que quieran tener, que vayan más allá de la propia disciplina, ¿no? En este caso, una gran modelo a seguir para mí es un técnico de fútbol muy simple que usa joggings, se llama Marcelo Bielsa, fue técnico en algunos equipos de México, pero hay algo en su manera de encarar los proyectos, de su esquemática, de la forma de presentar sus equipos en el campo de juego y demás, que a mí me seduce mucho. También la manera de pensar, su locuacidad, su manera de hablar y demás, de expresarse y sus códigos, creo que tienen que estar ahí y que está bueno que como diseñadores y diseñadoras tengamos también referentes que vayan más allá del Pinterest, ¿no? Y después también contar que es interesante, como parte de esto que contaba Miguel, el poder desarrollar proyectos personales, ¿no? Esto justo me agarró en la pandemia, ya la pandemia hace muchos años pareciera,
y que acá volví a dibujar, ¿no? El iPad te genera como esa cosa de que estás dibujando re bien y sos un genio dibujando. Entonces, nada, yo sentía que estábamos todo el día frente a la computadora y sentados y me dolían mucho las rodillas. Entonces, parafraseando un poco a Volver al Futuro, estaba esta idea de a dónde vamos no necesitamos rodillas. Y bueno, después me puse a ilustrar otras cosas también, ¿no? También otros proyectos que no son exitosos, pero me parece que está bueno desarrollar cada una de las ideas que ustedes tengan. Me parece que está bueno que teniendo las herramientas, ¿no? Al alcance de la mano, las herramientas para generar contenido, para generar gráfica, para generar lenguaje visuales, las tengan a la mano. Hacia la derecha vemos una cuenta de Instagram donde me dedicaba a perseguir gente que estaba vestida de marrón. Eh, Tengo la teoría que sobre todo los hombres, cada vez cuando vamos envejeciendo, nos vamos vistiendo cada vez más de marrón. Entonces, este Instagram lo que hacía era buscar en la calle a personas vestidas de marrón y fotografiarlas casi sin permiso. Eh, pero bueno, era como un patrón que encontré ahí, que lo pude desarrollar, que no sirvió para mucho, no me llené de likes, no me llené de dinero, pero sirve para agilizar y entretener el cerebro un rato. Y hacia la izquierda, otro Instagram que también duró, creo que 3 o 4 posteos. Yo quería hacer una tira cómica, pero no quería dibujar, entonces la idea es que era chistes de papás. Vieron que la gente cuando se vuelve padre hace unos chistes bastante malos. Eh, entonces era siempre el globo de arriba, que era el padre, y el globo de abajo, que era el niño o la niña, y el globo le decía una cosa y el globito le decía otra. En este caso imaginaba al momento este que uno le enseña a hablar y dice mamá, papá, tutú, popó, guau, guau, tuto, caca, pipí, rorró. Y el niño, que es muy de nuestro tiempo, le responde con meme. Eh, que bueno, el chiste acá es que a la leche se le dice meme. Entonces había algo ahí, a la mamadera, perdón. Entonces había algo ahí de chistoso. Obviamente no me llené de seguidores, pero nada, me permitió nos hará ser mejor diseñadores. Hacia la derecha vemos eh, un programa de radio que tuve hace un tiempo que hablaba de fútbol. Y hacia la izquierda vemos un momento X en una clase en la universidad, dando clases. Bien, lo que vamos a hablar ahora, después de hablar tanto de mí, soy de Leo, así que tengo problemas con eso. Vamos a desandar por un par de proyectos, que van a ser 3. Tal vez la primera parte fue un poco acelerada porque quería contar acá un poco más en profundidad cada uno de los proyectos. Em, Como parte de hablar de esto de la mirada personal y de lo que uno le pone al proyecto, de lo que uno puede aportarle a cada proyecto, lo que hice fue una selección de 3 proyectos en los que se encaró un proceso de rediseño o de rebranding o de como quieran llamarlo, que es básicamente una marca que ya tenía su identidad o su logo, que no estaba conforme con lo que tenía o que necesitaba un cambio por unas cuestiones de crecimiento o de cambio de era o de cambio de época o de cambio de enfoque. Y lo que traje de cada uno de los proyectos es la evolución y el trayecto de cada uno de ellos. En función de entender esto, ¿no? Que le decíamos al principio, si nosotros a cada una de ustedes aportamos una idea, un brief, cada uno y cada una de ustedes va a traer distintas ideas. Tal vez algunas se parezcan, tal vez algunas sean un poco más conocidas, un poco más visitadas, menos visitadas, pero en líneas generales, las 200 personas que estamos acá y las millones y millones de personas que hay en el mundo, seguramente cada uno y cada una encuentre en su interior y en sus preferencias personales, en esa configuración personal que viene desde muy chiquito, eh, distintas maneras de resolver este proyecto o este problema. Yo la verdad la palabra resolver la detesto un poco porque siento que es muy práctica, ¿no? Es como resolvemos, tenemos
resoluciones creativas a cosas. Simplemente creo que nuestra misión también es entregar más preguntas, ¿no? No solo responder preguntas, sino darle al espectador o al cliente más preguntas, es decir, generarle más preguntas. Tal vez a veces hasta generarle más dudas que certezas, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos a ver el primero, que se llama Borea. Y la intención de este proyecto viene de la mano de un rediseño de la identidad que ya ellos tenían. Borea es un estudio de desarrollo web y llegaron a mí con la intención de darle una vuelta de tuerca, una vuelta de rosca a la marca, sobre todo a su símbolo, a su isotipo, como quieran llamarlo, eh, emblema, no sé bien cuál es la nomenclatura mexicana, eh, pero tenían ahí como una búsqueda en, en- en curso de darle forma a su identidad a través de este símbolo. El cliente vino con referencias muy puntuales, que eso a veces es interesante y a veces es un peligro. No sé cuál es el vínculo de ustedes con las referencias, tal vez lo podemos charlar en las próximas preguntas, pero generalmente lo que hacen las referencias y el exceso de referencias es eh, prejuzgar o presetear un poco la configuración del proyecto, ¿no? Como que, ya quiero ir por este lado. Entonces a veces también es una traba, porque uno ya tiene un montón de caminos allanados y tal vez no le permite este propio guión que ofrece el cliente llevarlo a un curso distinto, ¿no? Bueno, él trajo estas cuatro eh, referencias que tienen que ver con, hacia arriba está la película Blade Runner, hacia la derecha, bueno, cosas que encontró en Behance, en Pinterest y demás. Había algo acá hacia abajo en esta estética un poco como de cristal, vidrio, no sé cómo llamarlo. Seguramente en las tendencias y en la gente que eh, dice cuáles son las tendencias de este año por TikTok, eh, tiene un nombre técnico específico. Y hacia abajo a la derecha, esta sensación casi modular, ¿no? De pequeños módulos que se van configurando de distintas maneras para mostrar distintas cosas, ¿no? Como un tangram. Trajo también otras referencias de, de diseños de logotipos, sobre todo, y de estos paisajes, estos climas, como le podemos llamar. Así que, bueno, lo que vamos a ver de cada uno de los proyectos es como la evolución de las presentaciones, ¿no? Generalmente trato de que las presentaciones sean lo bastante sólidas como para poder estar presentándolas en vivo e en directo, contando esta historia, contando la historia que quiero contar. Así que lo que van a ver es como la primera presentación de Borea. Otra de las inquietudes del cliente fue que indague en la inteligencia artificial. La verdad que el año pasado yo no tenía ni idea de lo que era la inteligencia artificial. Estaba como muy en contra de la inteligencia artificial. Me parecía que nos iba a sacar el trabajo a todos y demás y demás. Así que empecé a indagar cosas y la realidad es que aparecían cosas bastante feas. Em, Mi primera búsqueda fueron cosas así, de gradientes. Quise hacer como una especie de Leonardo da Vinci también, porque había una idea ahí de la máquina del tiempo y del arte y demás. La verdad, eran cosas bastante feas las que me salían. Cuando digo feas, eran bastante feas. Y fue como un camino que descarté automáticamente. Dije, no, la inteligencia artificial no es para mí, este proyecto no va a entrar al proyecto desde la inteligencia artificial. Vamos a ir pensando conceptos, vamos a ir pensando qué contar y después si aparece el momento de que la inteligencia aparezca o que mi inteligencia analógica esté flaqueando, venga a salvarnos. Así que la primera búsqueda empecé a ver qué pasaba con Borea, ¿no? Con esta idea de lo boreal y de la aurora. Y, y llegué a este momento como de construcción de la palabra, ¿no? De la aurora boreal. Y había algo como muy poético en, en esto, ¿no? En este enrosque así como medio mitológico. Esta idea de que
de que este ente, este ser, volaba a través del cielo para anunciar la llegada del sol, ¿no? No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver las auroras boreales, yo no la tuve, pero bueno, he visto muchos videos, es una cosa completamente alucinante. Y esta definición como poética me impactaba y me atravesaba mucho. En función de eso dije, bueno, ¿qué pasa con el sol y algo que llega, ¿no? A través del cielo para anunciar que llegó el sol? Entonces empecé a indagar sobre esas formas, esa idea del cielo y de la llegada. Y en base a esto empecé a construir signos de orden tipográfico que empezaran a escribir la palabra borea, que jugara con esta idea de círculos, de sol, de Da Vinci seguía dando vueltas por ahí. Y empecé a definir como distintas construcciones de pequeños logos o marcas en los que el sol, o la ausencia del sol, ¿no? El sol no era amarillo, sino negro, empezaba a construir como cierto lenguaje visual. Había algo que ellos también me habían dicho como brief, que era que la marca, por lo menos la parte simbólica, querían que sea un logo dinámico, ¿no? Como algo como que esté en movimiento, que tenga cierta impronta de responder o ser responsivo a estímulos o cuestiones de cambio de escala y demás. Em, y empecé a indagar en eso, más liviano, un poco más robusto, más pesado, ¿no? Como pequeños ajustes. Esta R, la verdad, a mí me parecía bastante interesante. Eh, y después llegué a esto que a mí me parecía todavía más interesante. Tal vez ahí en pantalla no se vean bien las líneas finas, pero dice Borea. Cada uno de los círculos de estos signos son como estos 5 soles o esta especie de traslación, ¿no? Que marcaba ahí. Y acá empezaba tal vez desde la marca, empezar a construir cierto lenguaje visual, simplemente para explorar en esta primera presentación y ver qué pasaba, ¿no? A ver qué estímulos generaba esto en el cliente y en mí mismo, ¿no? También, ¿no? Cuando uno va haciendo cosas, va viendo si esto se lo ve si verifica o no, ¿no? Si se lo ve más real, menos real. Acá había otra búsqueda un poco más profunda. Ellos también querían trabajar con el color rojo y el negro, por más que la aurora sea esos colores tan turquesas y celestes y tornasolados, ellos querían trabajar con el rojo y el negro. Y esta fue como el primer camino, ¿no? La primera búsqueda que planteaba esta idea del movimiento, ¿no? Distintos círculos que se van chocando, se van entrelazando y demás, ¿no? El mocap en la remera. Eh, Vuelvo acá al mocap en la remera. Siempre cuando presento una marca trato de poner un mocap en la remera. Me quedó de un capítulo no sé si lo han visto, Pinky y Cerebro. Hay un capítulo muy interesante donde Cerebro, que era quien quería y tenía esos planes para conquistar el mundo siempre, logra construir un mundo paralelo de papel maché eh, igual al planeta Tierra. Entonces su plan, cuando se lo cuenta a Pinky, le dice, bueno, la idea era poner el planeta Tierra con el otro arriba y a través de una escalera hacer pasar a todo el mundo, todos los seres humanos de un planeta al otro, y quedarse con el planeta solo, ¿no? Entonces, Pinky le pregunta cómo va a hacer para pasar a todas las personas, a todos los seres humanos de un planeta a otro. Y Cerebro le dice, es muy fácil con la herramienta más poderosa de la humanidad. Y en la siguiente escena aparece un cartel que dice camisetas gratis y todo el mundo se cruza. Después no voy a contar cómo termina el capítulo, pero me pareció siempre muy interesante esta idea de la camiseta, ¿no? Quiero una camiseta, la quiero tener, no importa de qué es, pero la quiero tener. Hay algo muy atractivo ahí y también empieza a validar si lo que estamos desarrollando está encaminado o no, si se lo ve creíble, ¿no? Bueno, toda esta primera exploración el cliente le interesó, tal vez no le terminó de cerrar, no terminó de convencer, así que hubo un segundo camino. Generalmente trato de ir con un solo camino al cliente, como que trato de darle mucha forma al primer pensamiento,
al segundo, al tercero, al cuarto, pero ir con una sola propuesta, salvo que el cliente sí o sí, por contrato o por necesidad, necesite dos versiones, tres variables, digamos. Siguió la idea del sol y siguió la idea de esta idea del movimiento rondando. Entonces llegué a esta frase que dice de Da Vinci, ¿no? Que está dando vueltas también en la parte de la inteligencia artificial, que el sol nunca ve la sombra. Me parecía como muy interesante esta frase y que parecía una frase como muy conceptual para lo que yo quería comenzar a- a transmitir a partir de la marca, ¿no? Entonces, esta idea del sol, de la traslación, del tiempo, del paso del tiempo, llegué a esta otra propuesta que a mí me parecía muy interesante y me parecía muy dinámica, eh, que era volver a esta idea del píxel. Ellos son desarrolladores webs, entonces el píxel es como casi su unidad de medida, ¿no? Casi su moneda. Eh, y en función de esto, la R iba a ser casi como si fuesen las agujas de un reloj, ¿no? Tenía esta idea de hora y minuto, entonces la R iba a ser el objeto, el elemento dinámico. Nada, mi idea era que depende de la hora que vos entres a su web, esté marcado con la R la hora. Había como una cosa ahí de que este símbolo, este isotipo, respondía y se volvía dinámico. Eh, acá cerraba la presentación, siempre trato de cerrar con este mensaje, ¿no? Como que la suerte, que la fuerza esté conmigo. La fuerza no estuvo tan conmigo en esta presentación hasta este momento, así que pasamos a una siguiente etapa. Al cliente le gustó mucho esta idea del concepto. Más allá de la resolución, le gustó el concepto. Creo que eso es algo a rescatar, ¿no? Poder contar de nuestro proceso y de nuestros proyectos cuál es el concepto más allá de la pieza final, ¿no? Entonces, porque tal vez lo que suceda, como sucedió en este caso, es que la resolución final no era lo que convencía al cliente, pero sí la idea que había atrás. Entonces, soy de la teoría de que cuando alguien nos contrata, cuando alguien está buscando nuestro trabajo, lo que hace es buscar nuestra manera de pensar ese proyecto, ¿no? Cómo nosotros pensamos ese proyecto. Entonces, mientras más podemos exponer cómo lo pensamos, eh, más firmes vamos a estar de todo lo que estamos mostrando. Bueno, desde esta frase parte la búsqueda final. Acá definimos la paleta cromática, como para allá. Esta la definimos, la concentramos con el cliente. Quiero este color, este otro y este otro. Eso estuvo bueno, nos allanó bastante camino. Cómo se iban a trabajar los gradientes, que era algo que le daba movimiento y luz. Y llegamos a esta B, eh, que había aparecido en algunos bocetitos antes. Y básicamente lo que hace es hablar como de dos cuerpos, no cuerpos humanos, sino cuerpos celestes, eh, que se mueven a través del espacio, ¿no? Esta es como la inclinación del Sol respecto a la Tierra, bla, 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 etcétera. Y acá es cómo se construye, ¿no? Cuántos círculos de este entrelazamiento entran en las proporciones del otro. Y llegamos como a esta forma final. Acá hay una parte del proceso que no se las muestro porque es como hilar demasiado fino, tal vez para los usos de esta exposición, pero eh, muestro así como ciertos detalles de cómo esa forma se iba construyendo, porque tiene esta cosa de anillos casi infinitos que son atravesados por una otra línea. Eh, Acá vemos como hay la zona más nerd, ¿no? De cómo se construye la interletra, la interlínea, la distancia entre el símbolo y lo tipográfico, la selección tipográfica y demás. Hay como muchas decisiones puestas acá en este momento, en esta instancia de la marca. Y después empezaba a determinar cómo se mueve esa marca, esa marca se iba a volver más dinámica, que era casi el requerimiento fundamental del cliente. Acá hice como unos esquemas de cómo se movía esos aros, ¿no? Hay como tres instancias o tres tamaños de aros que se van moviendo. En función de que esta B alta, B larga, no sé cómo le llaman, se vaya eh, volviendo una forma
que se mueva en el espacio. Acá hay como la apuesta, ¿no? De nuevo, volvemos a Pinky Cerebro. La camiseta, si funciona en la playera, funciona, ¿no? Ya acá se lo empieza a ver real. Y en función a esto, llegamos como a una marca final. Nos llevó muchísimo tiempo determinar cómo era que se construía el gradiente de esa diagonal, ¿no? Que va de blanco a un gris, pasa por este lila, violeta, morado, como le llamen, y llega al rojo. Hay como mucha búsqueda ahí en ese gradiente que se presenta acá. Y a raíz de todas estas primeras exploraciones que pasan a nivel más editorial, ¿no? A ver cómo, bueno, esto cómo imprime, empezaron a aparecer estos bocetos de cosas que tienen que ver con generar el clima, ¿no? Terminar de generar el clima de esta marca. Hacia el medio vemos en esa especie de afiche uno de los fondos que yo había generado con la inteligencia artificial apenas comencé el trabajo, eh, la chamba. Em, y estos son como pequeños embriones o gérmenes de momentos editoriales de este proyecto. A partir de esto, como vemos a la derecha, me vinculé con un exalumno que estaba como comenzando a hacer 3D y empezamos a darle forma a este símbolo en tercera dimensión. Eh, Acá vemos las distintas puestas, ¿no? De entender esta cosa casi del infinito ahora, ¿no? Esta forma que era de 2 dimensiones, ahora tiene otro sentido, que es esto está enroscado casi de manera imposible, y cómo eso se va flexibilizando a lo largo del espacio, ¿no? De la galaxia. Esto también nos permitía, ¿qué pasa con estas formas cuando se les cambia la cámara, ¿no? O el encuadre? ¿Qué pasa cuando este logo se acuesta sobre el espacio o flota de manera acostada sobre el espacio? Pequeños otros encuadres. Y llegamos al momento en el que eso también se volvió animado, ¿no? Es como esta forma deja de ser un logo y pasa a ser una animación en loop casi infinita y puede ser parte de un fondo, de un encabezado, de una web y demás. Eh, Después de esto vino la siguiente etapa, que fue empezar a desarrollar backgrounds, ¿no? Fondos para distintas piezas de comunicación. Acá empezamos esto no es inteligencia artificial, acá empecé a tomar fotos de luces, de halos de luces, de texturas y demás, y le empecé a dar forma a distintos fondos, eh, que tiene la particularidad de ser atravesados por los anillos y por el símbolo que habíamos generado. Eh, Como ven, es distinta la exploración, ¿no? Cuando ya llegamos al final a esto, que es parte del clima, ¿no? El clima de la marca, este sistema como de luces, texturas, como medio aleatorio, casi como un fuego, ¿no? Como una llama que está ahí, eh, que tiene mucho que ver con la aurora boreal y todas las primeras referencias que había traído el cliente. Eh, Este era como parte de su proceso final, su construcción de la web y demás elementos de comunicación. Y con esto le dimos forma final a este proyecto que fue atravesando distintos momentos y que vemos. El punto de partida había sido la marca diseñada con anterioridad bajo la mirada de otro profesional que no es ni errada, ni equivocada, ni ningún tipo de observación de este estilo, sino que es simplemente otra mirada, ¿no? Y nosotros, desde esta parte, aportar otra mirada. Bien, hasta acá vamos con esto, vamos a pasar a otro proyecto. Eh, Miguel, ¿vamos bien? Si estamos muy veloces, me avisás. No, vamos muy bien. Eh, Vamos, todo chido. Todo chido, mi estimado. Bien.
Bueno, este fue un proyecto bastante interesante eh, porque es para un DJ de música electrónica. Él se llama Mariano Mellino, pero le dicen Marciano. Y bueno, la aproximación a este proyecto también tiene que ver con cómo rescatar de ideas que tenía el cliente o ideas que había ya explorado el cliente y darle otra mirada. Es muy particular lo que pasa con Mariano. Eh, Esto era un poco el logotipo tipográfico que él estaba utilizando. No estaban del todo convencidos, lo veían como muy robusto. Eh, Sentían que le faltaba algún gesto. Ellos querían generar algún tipo de guiño o un juego tipográfico que haga que esta tipografía se reconociera más propia o auténtica. Y el encargo original fue, necesitamos desarrollar un símbolo y rápidamente necesitamos encontrar una tipografía porque tenían que salir a comunicar con unos patrocinadores, unas fechas y unas fiestas, entonces necesitaban encontrar esa tipografía. El foco era encontrar esa tipografía rápidamente. Eh, entonces esto también está bueno, ver cómo cada uno de los proyectos se configura hacia adentro de distintas maneras. Hay veces que hay momentos en los que se necesitan ciertas piezas antes que otras y bueno, hay que también operar en función a eso. Bueno, este era como el paisaje de Mariano, de lo que estaban trabajando hasta ahora. Esto era como el paisaje de las marcas aspiracionales o de otros DJs que estaban, que tenían como esta idea, ¿no? De la tipografía con cierto chiste o con cierta gracia, con cierto gesto característico o único, que hacía que después eso se reconociera. Eh, este era como el modelo a seguir, o el modelo a seguir, no, o el aspiracional, ¿no? Encontrar algo de esto. Hacia la izquierda vemos el mood board que había armado el cliente. La verdad, justo estos dos clientes que tuve son muy prolijos en lo que quieren y en lo que buscan. Tal vez también hoy en día hay como un exceso de Pinterest, entonces la gente encuentra más rápido lo que quiere o lo que supone que quiere. Entonces hacia la izquierda vemos lo que estaba buscando el cliente y hacia la derecha lo que había estado empezando a experimentar el cliente. Esta idea de a Mariano le hacen el juego de nombres o el chiste con Marciano, entonces Mariano y Marciano tienen algo fonético ahí que se transforma. La gente dice que él los eleva y los lleva como a otra dimensión, ¿no? Entonces hay como todo un chiste ahí como de sus seguidores que son eh, muy fieles y hay como un código interno ahí del marciano que estaba interesante explorar y que era un poco la consigna, ¿no? La consigna del cliente en este momento. Hacia la derecha vemos lo que había empezado a explorar eh, Mariano, ya con anterioridad, ¿no? La idea de la M, que se vuelve medio amorfa, medio alienígena, medio eh, casi como algo que va hacia arriba, ¿no? Que se abduce. Cosas que tal vez le faltaba mucho desarrollo, le faltaban bastante vueltas, sobre todo, nada, tal vez el hilado fino, ¿no? La prolijidad, el detalle final. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evolucionó este proyecto también. Esta es la presentación uno para el cliente. Y después de la presentación uno se van a ir entretejiendo el resto de las presentaciones. Em, Básicamente lo que necesitábamos era encontrar una tipografía rápidamente, en 2 semanas, una semana, porque había que salir con un flyer. Eh, y el símbolo podía empezar a aparecer como parte del proceso en algún momento. Tenía esto de lo real y lo abstracto, de la conexión, de las dimensiones, tenía que ser simple también. Acá hubo como una rápida exploración tipográfica que la verdad que a mí no me convencía nada. La construcción también del nombre y el apellido son muy parecidos, Mariano y Mellino. Entonces había algo ahí que no terminaba de cerrarme y cuadrarme. Eh, entonces traté de como encontrar una lógica de conceptual a esto. Justo estos dos proyectos se vinculan intergalácticamente. No es que solo sepa pensar proyectos con soles y con sistemas solares, sino que, bueno, justo a los usos de la presentación tienen un dejo ahí de vínculo. Entonces, Mariano y Marciano, Marte, ¿no? Los marcianos en teoría vienen de Marte,
quería encontrar cuál era el vínculo entre la Tierra y Marte, este lugar al que Mariano los lleva a estos muchachos y muchachas. Entonces, en ese vínculo, en ese pequeño esquema de dónde está la Tierra y dónde está Marte, la idea era posicionar las dos OEs, ¿no? Del nombre y del apellido. Eh, Me parecía que era interesante esto. Eh, Había una búsqueda simple, rápida, ¿no? Eh, muy, muy precisa, muy para salir rápidamente del paso, que era lo que ellos querían. Entonces empezó a explorar esto. Mariano Mellino, está la Tierra y está Marte, y hay un guiño ahí que tal vez esos dos puntos después nos podían llegar a servir para empezar a abrir el sistema. Eh, Esta era con las proporciones reales de la Tierra y de Marte. Eh, Nada, acá empieza a perderse un poco la legibilidad, pero me empezaba a ofrecer cosas como estas que tal vez podían llegar a servir para animar pantallas, para ser una especie de videojuego intergaláctico, ¿no? Eh, y acá llegué a otra situación que a mí me interesaba mucho. Al cliente también, esto le encantó. Pero yo tuve que decirle que no me parecía porque era un poco cacófono, ¿no? La palabra Mariano, justo si nosotros reemplazábamos las IES, solo dejábamos los puntos, quedaba un poco desacertada, ¿no? La palabra ano dentro de Mariano, la verdad para una marca quedaba un poco rara. Entonces rápidamente cuando encontramos eso tuve que descartarlo, pero me quedé con algunas cosas que tal vez podían llegar a funcionar, cosas que tenían que ver con el vínculo, ¿no? Entre los planetas. Había algo ahí de navecita en la contraforma de la A, que también me parecía que estaba bueno. Si han jugado estos videojuegos antiguos de cuando ustedes no habían nacido, hay como muchas situaciones así como de navecita sobre fondo oscuro. Eh, y hay acá un hallazgo que a mí me parecía increíble, insuperable, que era el juego de palabras entre mariano y marciano. Cuando encontré esto dije, listo, es acá este triángulo amarillo del que hablaba de lo personal, como que se exacerbó y dije, este es el camino, voy a insistir con esto. Me parece que acá encontramos algo único y que solo Mariano puede decir. Eh, que fue transformar esta R y esta C, ¿no? Hacer como una especie de monograma interno donde Mariano se transforma también en marciano. Y para mí era un logazo, esto era como, ya está, encontramos la tipografía que teníamos que encontrar rápido y encontramos el símbolo. Estas ya eran unas exploraciones bastante feas, pero bueno, tendríamos que ver de qué forma se construía también en dos líneas. Eh, pero como decía recién, encontramos rápidamente la tipografía y encontramos rápidamente un símbolo, que es una R, que es una C, que tal vez no era tan literal y que no iba a necesitar un poco más de explicación, pero cuando el público tan particular y tan fan lo encontrara, iba a ser como un símbolo casi muy propio, ¿no? Como casi poco identificable para el resto de la humanidad. Entonces yo iba con esto, esto para mí era el camino, como dijo Mandalorian. Empecé a desarrollar un poco de esto, empecé a desarrollar remeras, playeras, dije, listo, esto con esto lo convenzo. Y obviamente si estoy insistiendo tanto es porque no pasó, ¿no? En la exploración empecé a encontrar cosas como por ejemplo este mapa de Marte. Alguien alguna vez hizo un mapa de Marte. Tal vez no me sirvió después para nada, pero fue interesante encontrar que hay un mapa de Marte. Eh, Acá hay unas búsquedas de cosas, de exploraciones también respecto a Marte, la posición de Marte respecto a otros planetas y demás. Empecé a explorar con eso, a ver si funcionaba o servía para algo. La verdad no sirvió de mucho, pero bueno, lo muestro porque a veces no todo lo que exploramos sirve. Tal vez me sirvió para empezar a hacer estos pequeños armados o construcciones. Y
y estas situaciones de diseño editorial o de flyer, póster, afiche, como lo llamen, para alguna de las fechas. En el camino apareció hacia la izquierda esta M, que viene de esta R que habíamos hecho, esta RC, esta R que se transforma en C. La giré para convertirla en una M y que sea como más entendible, ¿no? La M de Mariano. Y hacia la derecha apareció este otro bocetito muy rápido, pero quedó justo metido en una presentación. Y cuando el cliente vio el de la derecha, dijo, es por acá. Y yo me quería matar, la verdad, porque había desarrollado todo lo otro y le ponía todas mis fichas y todo mi triángulo amarillo a todo lo otro. Eh, pero no, dijo, es por ahí, es por ahí, es por ahí. Así que bueno, las siguientes presentaciones que vienen a partir de esto, yo seguía insistiendo, para mí era un golazo, la R y la C. Seguía insistiendo, seguía insistiendo. Distintas construcciones de Mariano, Mellino. Yo estaba casadísimo con esto. Eh, Distintas construcciones, pequeñas variaciones que casi no tienen sentido. Búsquedas tipográficas, de desarrollar un alfabeto propio, ¿no? Casi con símbolos y signos que no se interpretan como de este planeta. Ver qué pasaba con esta situación de más lettering o eh, tipografía más formas tipográficas en forma de la función. Y bueno, toda esa exploración no sirvió para nada o sirvió para ir a algún lugar, pero no era el lugar al que quería el cliente, así que el cliente quiso volver por acá. En base a esto empecé a desarrollar distintas M's. Dijo, che, estaría bueno que se reconozca la M para encontrar este símbolo. Eh, Como verán en este camino, lo tipográfico era que lo que había que resolver rápido no se terminó resolviendo y pasamos al símbolo porque aparecieron cosas que nos llamaron la atención y que tuvimos que ocupar nuestro tiempo ahí. Un proyecto bastante dinámico. Acá había otras M's, ¿no? Más naves, tal vez, ¿no? Aterrizando arañas gigantes, no sé, cosas que iban apareciendo, M's que se iban eh, transformando en otra cosa. Y cuando llegamos acá, el cliente le llamó mucho la atención esto. Eh, el primer boceto fue el de la izquierda, la verdad que a mí me gustaba, pero no tanto. No, no le terminaba de encontrar la... Siento que en un momento fue como, bueno, empezar a desarrollar cosas. Y con el tiempo le empecé a encontrar cariño y la verdad que me gustó mucho. Empezamos a pulir esa forma de M, pero que no es tan literal, no es una M, y a la vez es casi una nave despegando, y a la vez tiene como reminiscencias a, no sé, a Star Wars, a los video games y demás. Distintas maneras de empezar a configurar esa nave. Eh, y bueno, y después llegué a otro boceto que a mí me gustaba mucho, que eran como dos manos, como así, muy, muy larga, con dedos muy largos, muy alienígenas, que son como dos manos que están como alabando algo, que a la vez son dos M's y a la vez es como una especie de contraforma de algo que pasa adentro, ¿no? A mí me gustaba muchísimo este también, lo van a notar porque desarrollé cosas con ese. Acá hay como una última exploración de símbolos, ver qué pasaba. También tenía como una reminiscencia a los viejos órganos de iglesias, pianos. Había algo ahí musical que a mí medio gótico también que me interesaba. Me interesaba mucho. Empecé a desarrollar cosas. Como ver, me interesaba por demás. El cliente lo descartó así de cuajo. Eh, y volvimos a esto. Fue como, che, volví a la navecita que está bárbara. Me encanta la nave. La nave es el camino, bla, bla, bla. Y así que se empezó a desarrollar esta nave y acá hay como muchos ajustes, fíjense la desprolijidad de este slide, eh, ajustes de, bueno, cómo se vinculaba lo tipográfico a esa nave y empezar a encontrar el lenguaje final, los detalles finales de esa nave y la tipografía que juegue con esa nave. Así que llegamos como a la última versión eh, y esta es como la última versión, ¿no? Si ven, las versiones anteriores tienen como unos piquitos, casi que parecen dos aves posadas entre sí, y esta ya no los tiene. Hay como unas pequeñas búsquedas ahí de sutilezas en las terminaciones.
Se desarrolló esta tipografía específicamente, la terminamos de encontrar en la búsqueda del símbolo y las distintas configuraciones de esa nave y esa M para Mariano Mellino. Eh, el desarrollo también de otros textos. Y acá sí volví a la inteligencia artificial un año después, con un poco más de cuerpo y un poco más de entendimiento sobre las plataformas y las herramientas. Y empecé a desarrollar y a dialogar un poco con la inteligencia y ver qué pasaba con esta nave eh, puesta al servicio de la animación o de distintas configuraciones, ¿no? De prompts y de diálogos donde la nave adopta la forma de realmente naves que están despegando de un territorio marciano. Y, y bueno, esta parte fue entretenida, la verdad. Eh, pero fue muy movilizante ver cómo una forma, de nuevo, que uno la piensa en dos dimensiones, se transforma en algo completamente etéreo, completamente tridimensional. Bien. Y por último, vamos a ver el último caso, eh, que tiene que ver con otra búsqueda también de la mirada propia por sobre el proyecto. Se trata de la empresa Bronx, que se dedica a hacer muebles muy de este momento de la humanidad. Esta era la marca que tenía anteriormente. Eh, Estaban en la búsqueda de desarrollar algo que juegue con la X, que juegue de manera sutil con la X, pero a la vez estaban como muy agarrados de cosas que veían por internet, ¿no? Referencias. Habían desarrollado previamente todo esto que no les convenció. Nada, con otra mirada profesional, pero fíjense la cantidad de variables y de cosas que habían desarrollado, siempre con esta idea de el foco puesto en qué es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Cuál es la moda? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuál es la vanguardia? Entonces, nada, tenían como todas estas búsquedas de marca y bueno, ahí fue que me convocaron como para darle un salto a eso e entender tal vez o proponer otra mirada. Y acá básicamente lo primordial fue encontrar qué es lo que vamos a decir, ¿no? O qué es el Bronx, por qué el Bronx. Eh, entonces, definir el proyecto, ¿no? Algo minimal, brutalista, imponente, pero a la vez sutil. Mm, Iba por un camino de eso que tiene que ver con también cómo ellos construyen sus muebles, ¿no? Tiene como una sutileza muy elegante. Y empecé a indagar sobre el Bronx. Acá está como la primera exploración, esta es la primera presentación, lindas imágenes. Y caí en esta idea de que, bueno, ¿qué es el Bronx? El Bronx es algo que está detrás de ese puente, ¿no? Ese puente es el que separa el Bronx de lo que no es Bronx. Entonces me parecía que ese puente, que es completamente inanimado y es un puente hasta feo, comillas, espero que no haya nadie del Bronx acá, que se lo tome mal, pero digamos, no es de los puentes más sexy que hemos visto en la historia de los puentes. Es casi como un puente bastante utilitario, ¿no? Entonces, resignificar eso, ¿no? Esa idea de ese puente y buscar un símbolo que sea la X. Acá se empezó a construir, a través de esa forma del puente, la X, y en función de esa X, el desarrollo de cierto aire tipográfico para esa X. Búsquedas de Bronx tiene que ver con esta idea también de pequeños módulos que se van encajando, ¿no? Como si fuesen pequeños mueblecitos o cajas o elementos muy de lo arquitectónico. Y acá están como las primeras búsquedas de esto, que se iba transformando cada vez más en una H con una X y se escapaba un poco de la idea que teníamos con esta X, porque se empezaba como
a deformar un poco. Pero les interesaba mucho esta forma porque a la vez veían como esta especie de yunque, ¿no? De construcción, ¿no? Había algo ahí en el hierro, ellos hacen muebles de acero, entonces había algo ahí que estaba contando esto, de ese puente, del acero, de la materialidad, y de cómo eso se pasa a un objeto, a una silla, a una mesa y demás. Eh, bueno, había como una pequeña búsqueda de esto. Después hubo como una segunda exploración que era, bueno, che, nos gustó esta forma. La verdad, hagamos algo que se note más la X, que se vea más X. Acá empecé como a indagar. Eh, Definimos rápidamente la paleta cromática en este momento, que iba a ser como esta especie de beige eh, con negro, ¿no? Querían ellos después, en cada temporada, ir cambiando los colores, la paleta cromática, pero tener como una paleta cromática institucional muy básica y muy simple, y tal vez hasta como medio vintage, ¿no? Acá había otras exploraciones de esa B. Dije, che, y si en vez de ir a la X vamos a la B, eh, hacia la derecha vemos otra exploración de esa X, que a mí también me gustaba mucho. La veía muy simple y a la vez sentía que era como dos aceros o dos elementos que se posaban uno sobre otro. En base a esta hice como una pequeña exploración para empezar a determinar la tipografía. Acá hay como otra búsqueda también de esa X. Tal vez está como al borde, ¿no? Del arquetipo de la X. Ya pasa a ser hasta una C, una K o una R si me apuran. Entonces, tal vez era un camino como muy desacertado, pero a mí me interesaba mostrarle todo el proceso porque generamos como un vínculo muy profundo de ida y vuelta con el cliente, entonces había como cierta libertad para mostrarle cualquier cosa. Acá habíamos llegado a esto y la verdad que esta forma a ellos les seducía mucho. Eh, Era una forma atractiva, la veían como aplicable a esta X. Lo que sí, a mí me parecía, y a gran parte del equipo de ellos, que eran tres, a dos le parecía lo mismo, que era una X bastante tibia, por decirlo de una manera, ¿no? Como timorata, ¿no? Como que no terminaba de ser una exploración muy profunda y se quedaba muy parecido a lo que ya tenían, ¿no? Era como un pequeño camino, un pequeño paso y no era un salto. Entonces, en función de buscar ese salto, fue descartada y volvimos a la idea original del puente, pero volver a indagar sobre ese puente, ¿no? Ver qué pasa. Eh, entonces, en esta situación de puente, ir más allá del puente y ver qué pasa también con esos sostenes, esos hierros que lo atraviesan para sostener el puente. Entonces, esta sensación casi óptica de distintas formas que se van entrelazando entre sí generan esta X, ¿no? El puente que se espeja genera la estructura de la X y esta prolongación propone esta profundidad al signo. Estas fueron como las primeras versiones de un símbolo que iba ya como quedando final. Eh, y fueron exploraciones muy interesantes, ¿no? De pequeños ajustes, correr un par de píxeles, un nodo. Acá hay otras exploraciones. Teníamos problemas con este a la hora de la reproducción, obviamente, porque calar esto en acero tal vez iba a ser un problema. Acá hay otra búsqueda de esa X, querían que se note como más X, o que tal vez la forma sea más cuadrada, ¿no? Que entre dentro de un cuadrado óptico. Y acá se te empezó a encontrar la forma final de este símbolo y de lo tipográfico. Fíjense que lo tipográfico fue completamente algo más de catálogo, completamente racional, y nada que ver con las búsquedas que ellos sentían que querían y que necesitaban, que eran las primeras, donde tenían un montón de exploración tipográfica. Simplemente se fue a esta tipografía, una tipografía de catálogo a la que se le hicieron algunos retoques, y esta fue la forma final del símbolo, del isotipo de Bronx. Acá vemos como la tipografía final, esta tipografía de catálogo, tuvo algunos ajustes para convertirse en esta tipografía, o sea,
había un aire, había una intención en esta tipografía que me gustaba, me seducía, pero sentí que todavía le faltaba un poco más de vínculo de lenguaje visual con la forma del isotipo. Entonces esos pequeños ajustes hicieron que esto conviviera un poco mejor, ¿no? Que maride un poco mejor forma tipográfica y el símbolo. Y después, bueno, un desarrollo clásico de tramas, ver si la marca sirve para hacer tramas o no, pequeñas exploraciones y guiños hacia adentro de lo tipográfico, detalles, el desarrollo y el vínculo entre símbolo y tipografía, ¿no? Como la relación, proporciones y demás. Otras exploraciones de la marca completa. Ellos se llamaban Bronx Decor, que también Decor por decoración era como un nombre muy utilitario, ¿no? Era como vení a encontrar la silla que puedes encontrar en cualquier lado. Y el nombre de la marca pasó a ser Bronx Concept, ¿no? Que era como una cosa un poco más elevada. Entonces, también el cambio de identidad visual tenía que ver con eso. El desarrollo de otros signos para mensajes, para los envases, el packaging y demás. Y la primera pieza que desarrollé fue la más aburrida, que es el recibo, ¿no? La factura. Pero en esta pieza se puso en juego un montón de decisiones editoriales, ¿no? De selección tipográfica, de silencios, de estructura, de cuerpos tipográficos, de misceláneas, etcétera, etcétera, etcétera. De reminiscencias a cierto estilo, medio antiguo, pero con un símbolo bastante moderno, eh, que si lo ven, ¿no? Tiene mucho de este triángulo amarillo del que hablamos al principio y de mi gusto por la arquitectura soviética, ¿no? Eh, Acá se desarrollan un poco más las piezas, sobres y demás, algunos tarjetones. Indumentaria. Y esto es algo que está ahora en desarrollo, pero es que, bueno, tal vez eso empieza a generar también hasta sus propios signos tipográficos. Esto es para una especie de tarjetón de regalo que dice hola, simplemente. Pero bueno, ya que estamos en este hola y en este abrazar a nuevas tecnologías, el proyecto ya había terminado y la verdad a mí me había gustado mucho y a veces siento que los proyectos pueden continuar por propia decisión del diseñador o la diseñadora, ¿no? Sobre todo cuando se genera un vínculo muy de ida y vuelta y muy interesante con el cliente. Entonces, lo que empecé a desarrollar fue atravesar de nuevo esta marca por la inteligencia artificial y ver cómo se transformaba en todas esas cosas que a mí me gustaban mucho y que están como en las primeras slides, ¿no? Eh, bueno, ¿qué pasa si este símbolo cambia de escala y se transforma en algo gigante? Casi que vuelve a ser ese puente, ¿no? Tenemos la referencia del puente que da sentido y da origen al símbolo y ese símbolo se vuelve después ese mismo puente gracias a la inteligencia artificial y el diálogo con ella. También lo podríamos hacer hecho con un artista 3D, pero bueno, es más caro, claramente. Eh, Acá hay otras búsquedas de ese símbolo y otras búsquedas más. Que así, ¿no? Con la inteligencia artificial uno puede estar charlando más que con sus padres y sus madres. Y, y llegando al final, entiendo que estos proyectos, como bien les decía, tienen que ver con que cada uno encuentre su mirada sobre el encargo, sobre el brief o sobre lo que intenta decir el cliente. Cada uno le va a aportar lo que trae a cada proyecto y va a ecualizar la razón, las emociones y todo lo personal que tiene. Entonces, cada uno cada uno de ustedes son vos, ¿no? O tú, como le dicen allá. Acá decimos vos. Eh, y cada uno de nosotros y cada una de nosotras a la vez se puede transformar en la voz, ¿no? O le puede y le debe dar voz a esos proyectos. Entonces, este es como el cierre de lo que vamos a ver hoy. Eh, Tiene que ver con esto, como cada proyecto de diseño, según mi mirada,
está atravesado por la voz del cliente y está atravesado por la voz del diseñador o la diseñadora que se encarguen de llevar el proyecto adelante. Y tiene mucho más importancia todo ese trayecto y todo ese recorrido, tal vez que las piezas finales. Si vemos piezas finales de todo lo que mostré, tal vez no son tan sorprendentes, pero sí me parece que está bueno encontrar cada uno de ustedes ese camino, ¿no? Esa manera de transitar cada uno de esos caminos en cada uno de esos proyectos. Entonces, también tenemos que tener un poco de buena suerte en cada uno de nuestros proyectos. Y siempre recuerdo esta galletita de la fortuna que me tocó alguna vez, que decía que mi mente era creativa, original y alerta. Entonces, me parece que, bueno, abrazados también un poco a la fortuna, a la buena fortuna, que hay que buscarla y hay que tratar de tenerla lo más cerca posible. Tenemos nuestra voz para aportarle a cada uno de los proyectos que atravesemos y esa voz es única y es un gran debate de cuándo esa voz se transforma en un estilo, cuándo en un capricho y cuándo en una realidad que se puede acompañar de una manera concreta con las intenciones del cliente o del proyecto. Así que bueno, muchas gracias. Gracias por estar ahí. Siento que dije todo muy rápido, pero muchas gracias. Me importa este momento de intercambio y que podamos establecer cierto vínculo y cierta cuestión de- de intercambio entre gente que está pensando o haciendo lo mismo. Eh, Nada, son tres proyectos bastante recientes, que son la primera vez que lo muestro ante gente, y me parecía pertinente para esta idea de mostrar la voz propia, viendo que cada uno de esos proyectos también tuvo otras voces que desarrollaron otras cosas. Bien, les agradezco por haber escuchado hasta acá, a cada uno de ustedes. Jimena, Melina, Sandra, Natalia, Pablo, etcétera. Muchas gracias, Esteban. Entonces, chicos, Me abrimos voy el a quedar. espacio para preguntas. Recuerdo que está ahí hacer clic y ¿Nos escribir queda- su pregunta, por favor. ¿Nos quedamos con esta slide o quieren un slide un poco más sexy? ¿Estamos con esta? Lo que tú quieras. Bien. Bueno, gracias Miguel por la oportunidad, por estar ahí y estaría bueno que, obviamente, cada quien tenga sus propias inquietudes o planteos también, ¿no? Claro. Tenemos la primera pregunta de Lucía González. ¿Crees que la suerte es parte de tu éxito? ¡Uh! ¡Qué profunda, Lucía! Bueno, un gusto, Lucía. La verdad, no creo en la suerte como tal. Eh, sí, creo más en la mala suerte que en la suerte. Eh, no, no, tampoco creo en el éxito. Entonces, como que responder la pregunta se me hace muy complicado. Cuando hablo de la suerte en esta última slide, quiero decir que a veces hay como cierta energía, acá me voy a poner medio cósmico, cierta energía que tiene que ver con el vínculo que uno establece con los proyectos, con los clientes, con sus socios, con sus empleados, con sus pares, con la disciplina en sí misma, ¿no? Que hace que uno atraviese eso con más buena fortuna que peor fortuna. Después también podemos debatir largo y tendido hasta mañana o pasado qué es el éxito, ¿no? Yo viniendo, tal vez hay unas slides ahí que no puse, ver de dónde, dónde uno nació y se crió y se desarrolló hacia dónde llega. Hay como micro éxitos eh, o, o momentos que uno se hace sentir más exitoso, ¿no? Pero creo que la palabra éxito es como muy siempre habla muy del éxito hegemónico, quiero tener muchos likes, quiero tener muchos clientes, quiero que me contraten grandes marcas, ¿no? Como ciertos estereotipos de lo que es el éxito dentro de la industria. Que en mi caso, la verdad que, pues bueno, todos los proyectos que vimos son proyectos muy chicos, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta trabajar para grandes marcas porque hay muchas barreras en el medio. Nunca hablas con el dueño real, nunca vas a hablar con Juan Nike. O, o, Mm.
José Adidas, ¿no? Es como que siempre vas a hablar con el gerente, de la secretaria, del cuarto director y demás. Y en todos estos proyectos que a mí que me involucran y que estoy mostrando hoy, el vínculo es directamente con el dueño, con el artista, con el creador, con el fabricante. Hay algo ahí en esto que hablábamos de ser el mensajero o el que transforma ese mensaje en una historia que es mucho más tangible cuando los proyectos son chiquitos o medianos que cuando son grandes, ¿no? Eh, Así que bueno, para mí, si lo analizo desde ahí, me siento súper exitoso porque logro contar historias de gente que no las puede contar. Eh, pero a la vez, creo que la suerte en sí misma no existe, sino que es como parte de un recorrido, ¿no? Eh, Tuve un docente, que esa parte también me la salté en la presentación, tuve un docente que nos decía que éramos mediocres, y tal vez eso ya es un momento de mala suerte en mi vida, y tal vez ese momento me podría haber hecho dejar la carrera. Eh, pero bueno, continué y le demostré que no era mediocre, tal vez. Eh, entonces me parece que está bueno, justo suerte y éxito son dos palabras como que en la misma pregunta son como muy profundas y nos tendríamos que tomar un escalototote para poder responder todo esto. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta de Vanessa Mendoza Rico. ¿Cuál ha sido tu principal fuente de inspiración? Vanessa, buenas noches, buenas tardes, Vanessa. Gracias por la pregunta. Mirá, la principal fuente de inspiración, mm, ante cada proyecto yo trato de no usar Pinterest, por ejemplo. Trato de no consumir diseño que ya está diseñado. O sea, cuando uno consume o busca de referencia diseño que ya diseñó otra persona, está viendo la referencia ya pulida, ¿no? Es como ver la hamburguesa ya en el McDonald's y no ir a comprar la carne, hacer la hamburguesa, amasarla, etcétera, etcétera. Eh, o cuando uno detecta cierta referencia que le gusta, ir para atrás de esa referencia. ¿Cuál fue la referencia de esa referencia? ¿Y cuál fue la referencia de esa referencia de esa referencia? Siento que la palabra referencia también es como un peligro, ¿no? Nosotros en un dispositivo móvil podemos ir scrolleando infinitamente y dándole like, 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 like y armar como millones de moodboards y cosas de me gustaría hacer algo así. Pero creo que la inspiración, aunque uno no se dé cuenta, viene mucho de lo que uno absorbió de pequeño. Eh, la música que escuchó, la forma en que sus padres y sus madres lo trataron o el mundo que le mostraron. Eh, Hay como mucha cosa ahí de inspiración. Sí, la música me inspira mucho, pero tampoco dependo de la música para diseñar. No es que hasta que no pongo una canción no puedo abrir Illustrator. Eh, Me gusta a veces, por ejemplo, cuando estaba haciendo el trabajo del DJ, me puse folclore argentino, o sea, nada que ver, una cosa completamente antagónica. Entonces diseñaba el logo de un DJ que toca en fiestas electrónicas, pero ponía de fondo a, no sé, artistas como Cafrune o otro artista más latino, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas así de dicotomía también generan cosas. Los museos son gran inspiración, como vimos ahí. Eh, Nada, la risa de los niños. No, hay muchas cosas que lo pueden inspirar a uno, ¿no? También tener el espacio ordenado, el lavar los platos, siempre digo que parece una paparruchada, ¿no? Pero el orden y ciertos momentos en los que uno logra estabilizar su entorno, también eso hace que uno después se sienta más inspirado, ¿no? Despertarte no sé quiénes viven solos y solas, pero despertarte todos los días y tener los platos lavados o no sucios de la noche anterior genera una paz mental que la recomiendo. Eh, Hacer la cama, ¿no? Tender la cama también. Son cosas que no tienen nada que ver con el diseño ni la inspiración per se, pero sí tienen que ver con que tu mente esté fresca, libre y esperando estímulos, ¿no? Bien. Perfecto, muchas gracias. Ya tenemos otra pregunta de Elías Rodríguez.
¿Cuál es el mayor proyecto que has hecho o cuál es el más reconocido? El proyecto, el más reconocido bueno, el mayor proyecto que he hecho han sido varios proyectos para que no puedo mostrar para Disney y para National Geographic. A nivel cliente grande, por decir mayor en envergadura o en tamaño. Eh, También un festival de música que se desarrolló en Buenos Aires que se llamó el Festival BUE, que vino Gorilas, que sentí que iba a ser el mejor proyecto de mi vida y no lo fue. Eh, y a nivel personal, el proyecto más grande que he hecho fue el de tener mi propio espacio de diseño, mi propia escuela, que como bien dijo Miguel, se llama Virgen. Ahora está en una pausa pequeña, pero bueno, en algún momento volveremos. Pero parte de haber tenido una mala formación, ¿no? Académica, me hizo dar cuenta que había un montón de cosas que estaban ahí que yo no tenía, conocimientos que yo no tenía. Entonces necesité como armar mi propio espacio, donde convoqué a docentes que sabían más que yo, donde fui director, alumno, chico de limpieza, el que atendía, el chico que cobraba. eh, y la verdad ese fue un proyecto que a mí me atravesó de una manera distinta, ¿no? Un proyecto, generalmente los proyectos más personales son los que más uno le pone la sangre y en definitiva tal vez son hasta los que más se reconocen. Y no hablo del reconocimiento del público y popular, sino como el reconocimiento propio y de los pares, ¿no? Que a veces es como hasta más importante, ¿no? Eh, Bien, no sé si respondí bien Perfecto. esa pregunta. Sí, muchas gracias. Otra pregunta, Emily López. ¿Cuánto tiempo te toma crear un diseño? Emily, ¿cómo estás? Bueno, mira, yo estuve asociado con un programador, que la verdad, si alguien se puede asociar con un programador, por lo menos por unos meses lo recomiendo, porque son mentes muy estructuradas y estabilizadas en la vida que hacen que a uno aprenda a no perder dinero, a no perder tiempo y demás. Él me hizo dar cuenta que lo que vamos perdiendo todo el tiempo es tiempo, justamente. Entonces todos los proyectos ahora los mido con tiempo. De hecho, en este mismo momento estoy cronometrando cuánto dura esta charla para saber cuánto tiempo me llevó esta charla. Cuando empecé a adoptar esta metodología, que no es ninguna metodología, es simplemente contabilizar cuánto tiempo te lleva cada proyecto, hay algunas herramientas online muy interesantes, como yo uso una que se llama Toggle. eh, Nada, simplemente un botón de play y stop que le da pie a iniciar un proyecto o a detenerlo. Generalmente trato de que cada una de las tareas y cada uno de los proyectos esté atravesado por esa mirada del reloj. En línea general es un proyecto de identidad, según estadísticas, puede llevar entre 20 y 30 horas, un proyecto de estos que estoy mostrando, ¿no? Eh, de estos que mostré. Tal vez debería tener la certeza de cuánto me llevó cada uno. Si quieren después por mail se los paso. Pero básicamente entre eso, 20 30 horas, un diseño. O sea, decir un diseño es como medio abstracto también. Si vemos estos tres proyectos, bueno, no sé, cada uno, tal vez uno llevó 60 horas, tal vez otro llevó 15, otro llevó 30, otro llevó 40, pero todo está justipreciado en algún lugar. Entonces, en el futuro, a la hora de que llegue otro proyecto parecido a cualquiera uno de estos tres, yo ya sé más o menos cuánto tiempo me va a llevar en un estereotipo o en un modelo que puede ir variando, ¿no? Entonces, en función de eso, después simplemente multiplicás por tu costo, tu valor hora, y ahí tenés como una línea para el presupuesto. Obviamente, después lo atravesás por el grado de exposición del cliente, si el cliente es más grande, más chico, más pequeño y demás. Pero bueno, eh, cada uno de mis diseños, Emily López, está cronometrado en tiempo y forma. No sabría decirte específicamente cuál de todos ellos, pero es interesante que entendamos, por lo menos según lo que yo sostengo, que sepamos siempre cuánto tiempo nos llevan las cosas, ¿no? Para saber también si hablamos de a nivel comercial, en qué momento empezamos a perder dinero, ¿no? O en qué empezamos, cuándo estamos ganando, cuándo estamos hechos con el proyecto y cuándo ya empezamos a perder. Y es como, che, tengo que cerrar este proyecto porque ya me está empezando a dar pérdida. Y bueno, eso es clave
joven Emily, que es el consejo que podría darte. Gracias, Esteban. Luego, Eliana nos Sí. comenta, hablaste mucho de seducción en los procesos. ¿Qué te seduce los proyectos en lo que decidís trabajar? ¿Cómo lo detectas? Bueno, Eliana, un gusto. Voy a tomar agua porque justo la palabra seducción me dejó un poco sin voz. Eh, bueno, un poco el nombre de la charla, que se llama Ni bueno, ni malo, ni feo, tiene que ver con esto, ¿no? Como encontrar en el diseño nuevos adjetivos que no sean simplemente los típicos que usábamos en la facultad, que eran esto está bueno, esto está malo, esto es feo, ¿no? Siempre trato de insistir en mis alumnos y alumnas que no digan esas tres palabras, ni che, me gusta, ni está bueno, ni esto es malo, qué sé yo. Sobre todo en esta generación que es todo del like, ¿no? El me gusta está como ahí al alcance de la mano. Entonces, me parece que encontrar otras palabras como seducir, sexy, atraer, me parece atractivo, me parece interesante, me parece demás, tiene que ver un poco con eh, cierta terminología que uno se va imponiendo. Dicho este preámbulo, mi estimada Eliana, lo que yo soy bastante prejuicioso y trato de ser muy observador en los primeros encuentros con los proyectos, ¿no? Me seduce, sobre todo hay algo que me seduce si es que puedo hablar con el dueño del proyecto. Eso ya termina de encontrar ahí como una grieta por donde meterme en el proyecto. Eso ya me inquieta o me atrae, me seduce, la palabra que quieras ponerle, eh, porque siento que ahí hay algo en el que yo voy a poder escuchar bien de su voz qué es lo que quiere decir y ofrecerle mi visión sobre ese proyecto. Eh, Después sí, obviamente me seducen más proyectos que tengan que ver con cosas que no destruyan el planeta, obvio, aunque casi todo lo que hacemos lo hace. Me gusta mucho la idea me seduce también mucho la idea de estar desde el principio del proyecto, ponerle el nombre al proyecto, terminar de darle ideas al cliente. Hay toda una parte por ahí que no puedo mostrar porque es muy difícil de mostrar, que es ponerle nombre a los proyectos. Me gusta mucho esa parte y tengo como muchos desarrollos de nombres, porque siento que ahí ya nace una cuestión identitaria muy fuerte, que tiene que ver después con el concepto, con cómo se desarrolla todo el sistema de identidad visual. Eh, ¿Cómo lo detecto? Con olfato. No, no sé cómo lo detecto. Trato de tener estas cosas, ¿no? Y también la química que se puede dar en los primeros encuentros con la idea del proyecto y con quienes lleven adelante el proyecto en sí mismo. Bien. Perfecto, muchas Gracias, gracias. Eliana. Vanessa Oh, Mendoza Vanessa, Rico. tanto tiempo. ¿Cuál ha sido la derrota o falla más dolorosa y qué aprendiste de ella? Uh, eh, bueno, ahora sí hablo del mezcal, ¿eh? La derrota. Estamos hablando a nivel laboral, ¿no? Claro, Bueno, cuando les contaba, hace unos años me tocó la posibilidad de diseñar toda la identidad visual para un festival muy importante acá en Argentina, que iba a traer a Gorillaz, una banda que a mí me gusta mucho, y era como la vuelta de Gorillaz, o creo que la primera vez de Gorillaz acá en Argentina. Y yo sentí que ese iba a ser el proyecto de mi vida, para el cual estuvimos trabajando durante un año, casi un año y medio, para el cual tuve que contratar gente, para el cual tuve que dedicar mucho tiempo. Y, y finalmente nada de eso fue. Se volvió como un proyecto como súper operativo, con un montón de trabas. Y nada, hasta el mismo día del festival fue bastante embrollado todo el asunto. Pero creo que eso fue como una de las derrotas más dolorosas. Y aprendí eso, a que cuando el proyecto viene mal cocinado desde el principio, no hay que subirse. Creo que ese es como. Cuando uno logra detectar eso, cuando uno logra darse cuenta de esas cosas, creo que ahí encuentra una estrellita más en su profesionalismo, ¿no? Pasa a ser como casi un ninja del profesionalismo. Saber identificar y olfatear, un poco de lo que hablábamos recién en la pregunta anterior. Aprender rápido eso.
Como si ya viene mal cocinado, no te subas. Es preferible perder ese dinero o ese cliente que el tiempo y salud. Claro. Una pregunta más, Ileana Naselli. ¿Cómo ves el desarrollo de la inteligencia artificial en el campo? ¿Sentís que puede volver un arma a doble filo para algunos proyectos? Mirá, yo de hecho era bastante crítico, de hecho tenía un posteo que era vos tan IA y yo tan punto AI, ¿no? Me gusta mucho el uso del Illustrator. Eh, Creo que hay algo ahí, nada, como algo que llega como un boom, que todo se vuelve novedoso, que todas las marcas quieren hacer algo. Pasó con muchas cosas, pasó con muchas otras tecnologías en el tiempo. Obviamente esta tecnología es algo que no sabemos hasta dónde va a crecer, entonces es como espacialmente, ¿no? Antes como decíamos, che, bueno, la imprenta, y bueno, más allá de esta casa no va a poder entrar eh, una máquina, ¿no? Es como el chiste de los Simpsons que decían, en el futuro las computadoras van a ser gigantes como esta habitación, y las computadoras son cada vez más chicas. Eh, Hay algo interesante en la IA que es la rápida resolución la rápida verificación de cosas que uno piensa. Yo la uso mucho para el posterior de los proyectos hoy en día. Por una cuestión de costos, de alcance y de manipulación de mi parte. ¿No? Si yo, por ejemplo, en los últimos proyectos que mostré, que no tienen que ver con el proyecto, que el cliente no pidió eso, no era algo que esté contemplado en el brief ni en el pedido, tuviese que hacer esas mismas exploraciones con un artista de 3D, tendría que dejar todo mi sueldo y todo lo que gané de ese proyecto en esa persona. Entonces me parece que hay algo ahí en esas pequeñas búsquedas que son interesantes, siempre cuando uno las logra encauzar. Es como en su momento el exceso de Photoshop, ¿no? Era como, che, sé usar el Photoshop, pero ¿sabés usar el Photoshop o el Photoshop te está usando a vos? ¿No? Había como una cosa de el exceso de luces, el exceso de sombras, el exceso de estos hermanos Bevelan Embos, que a mí me gustaban tanto. Eh, Había como mucha cosa ahí de impericia o de mala praxis en el uso mismo de la herramienta. Creo que la IA es interesante, no creo que sea para todos los proyectos, y siento que en un punto también empieza a, si uno no la manipula bien, a ofrecer resultados muy parecidos, ¿no? Climas muy parecidos, ya empezás a detectar, bueno, entonces se hizo con IA, entonces me parece que ahí pierde un poco en esa función tan cosmética, pierde la idea de lo auténtico. Perfectísimo. Una pregunta más. Ariadne Montserrat, ¿qué le dirías a alguien para que esté pasando por un bloqueo creativo? Ariadne, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Yo diría que para atravesar un bloqueo creativo, no consumir diseño por unos días, eh, ponerse un proyecto personal para hacer, mientras uno desarrolla proyectos comerciales o laborales, desarrollar algo chiquitito, algo como esto que dije de un Instagram que persiga, no sé, palomas por Monterrey. Eh, y hacer cosas que alivianen un poco la carga mental del entorno. Va a parecer algo muy cualquiera lo que estoy diciendo, pero esto que decía al principio, ¿no? Acomodar tu espacio de trabajo, tener la casa ordenada, tener la mente ordenada también hacen que este bloqueo porque no es solo un bloqueo, no es que el bloqueo creativo es solo creativo, no es que vos estás bloqueada solo para la creatividad y las otras cosas las tenés desbloqueadas. Entonces, me parece que hay algo ahí que hacer otras cosas que no tengan nada que ver con la disciplina hacen que uno pueda ir a, masajeando ese músculo del cerebro y de la creatividad. Nada, hacer ejercicio, consumir música nueva, esos son como tips por ahí más trillados. Eh, pero sí, tratar como de estar en paz con uno mismo y también como en tratar de encontrar una búsqueda más auténtica en todo lo que uno hace. Porque también siento que a veces la carga de los bloqueos tiene que ver con el buscar hacer lo que está de moda y no me sale, entonces quiero hacerlo y no puedo, o seguir las tendencias. Entonces hay como una cosa ahí de che, bueno, todavía no logro hacer esto. Eh,
tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, un bloqueo creativo puede durar años, puede durar un día, puede durar un montón de tiempo, o puede ser algo que te acompañe, ¿no? Lo tenés acá, es como conducir, ¿no? Con alguien, lo llevas ahí de copiloto, y sabes que en algún momento va a aparecer y vos tenés que estar como preparada para, no para que se vaya, sino para convivir, ¿no? Con eso. A mí me sirve mucho estar como en distintos proyectos a la vez. Como, bueno, estoy haciendo esto, pero bueno, lo cierro, voy, empiezo el otro, y el otro tal vez me retroalimenta en el anterior y así. Perfecto. Y la última pregunta, Constanza. Esteban, de, de Constanza. Hola, ¿qué herramienta tienes para soltar las ganas de trabajar con un concepto cuando ves que no es un camino potable y poder trabajar algo nuevo? Uh, em, yo creo que una de las grandes herramientas que es la escritura, poder bajar con la mano, ¿no? Sobre todo mano y lápiz o lo que sea, a un papel. Lo que uno tiene en la cabeza. Me parece que ahí va, lo conceptual y el cuerpo van como de la mano. Bajar la idea de la forma menos digital posible hace que uno pueda destrabar también esa idea anterior. Eh, y a veces no soltar ese concepto o no soltar ese camino, ¿no? Como que a veces uno dice, ah, no, esto no va a ir a ningún lado. Bueno, tal vez es ir, llevarlo hasta el final y ver qué pasó. Tal vez no sirva como resolución final del proyecto, pero todo ese tránsito, todo ese trayecto te va a servir para o ese mismo proyecto o para un proyecto posterior. Yo creo que ningún camino hay que desecharlo de una, salvo que estés plagiando o copiando eh, o inspirándote demasiado. Creo que lo interesante es poder decir, esta idea atravesó mi mente, la quise resolver de esta manera, tal vez pude o tal vez no pude, y la llevé hasta este puerto. La dejo ahí. Eh, y sigo con la otra, o con las dos en paralelo, es lo mismo. Pero me parece que no hay que descartarlas de antemano. Como, ah, no, esto es una estupidez, no va a pasar nada. No, tal vez explorarla un rato y no dejarla ahí tan rápidamente en el cajón, ¿no? Perfectísimo. Pues bueno, Esteban, muchas gracias por tu tiempo. Ha Tenemos sido un una más, placer. tenemos una más. Nada Ah, más. ¿sí tienes Tenemos tiempo? una Ah, más. pues le damos. Sí. A El ver, tiempo, mira, te está cronometrado el tiempo de hoy, pero Camila lo Notario. tengo. Camila Notario. Eh, ¿Cuál crees que bien. dentro de los desafíos de diseño te faltan transitar o falta diseñar? Quizá por Bueno, área o lugar de trabajo. bueno, me gustaría trabajar de diseñador en una playa. No, la playa no me gusta mucho. Oaxaca. En Oaxaca me gustaría trabajar haciendo grabado. Eso sería un lindo plan. Eh, y respecto a rubros o áreas o aristas del diseño, me parece que me gustaría trabajar un poco más en cuestiones más sociales, ONGs y demás. Si bien fui Boy Scout durante 20 años, ya mi parte social la cumplí de otra manera, sin ser diseñador también. Eh, y creo que también está bueno esa postura, ¿no? No solo lo que haces como profesional tiene que atravesar toda tu vida, y si hay algún área que vos querés visitar o frecuentar o involucrarte, no tiene por qué ser tampoco con el diseño, ¿no? No es que solo, no sé, si vos quisieras trabajar con gente, no sé, con adultos mayores, no es que tenés que ser el diseñador de un geriátrico, sino que tal vez podés ir y visitar geriátricos. Estoy dando un ejemplo que se me está cruzando ahora en la cabeza, ¿no? Pero a veces Ujú. uno siente que solamente con lo que estudió va a hacerle bien a la humanidad, y en realidad me parece que está bueno también poder salir de ese rol y poder ir a aprender desde otra manera o dar el aporte de otra manera. Yendo al rubro, sí, me gustaría hacer más cosas sociales. eh, o diseñar un mundo mejor, ¿no? Pero me parece que también está bueno involucrarse desde otros lugares, desde lugares que uno no tenga tanta sapiencia o tanto conocimiento. Sí, la parte de diseño socialmente podemos apoyar bastante también. Pues bueno, Esteban, como Bien, siempre, un placer escucharte, verte, espero verte pronto, sí, yo ya sea también, aquí o pero allá. verte más pronto. Exacto, vernos pronto.
Y pues bueno, a la audiencia, muchas gracias por estar con nosotros. Tuvimos un promedio de 280 personas. Les platico que el próximo 3 de mayo a las 7:30 de la noche habrá una plática presencial de nuestro maestro invitado Felipe Amaral, que nos visita de Brasil, del estudio BA. Entonces, igual, súper invitados, como que van a ver en redes sociales también, en nuestras redes de la institución, hora y demás para recordarles. Entonces, muchas gracias, Esteban. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. La Descansa. verdad, por ahí si hablé muy rápido o hablé muy en argentino, me No, avisan, me estuvo pueden escribir perfecto. ahí bueno, si me quieren seguir. Todavía redes tan de pequeño no tengo como TikTok y esas cosas, pero Instagram sí, @ ni bueno ni malo ni feo. Y bueno, cualquier otra pregunta que por ahí, por vergüenza, por pánico escénico o demás, podemos seguir. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas ustedes. Igual que descansen, chicos. Gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Abrazo. Chao, chao. Chao.